Cristo va a resucitar el tercer día. También tu vida y tus sueños van a resucitar porque también.
No es mi tema, pero ¿me puede dar un poquito de audio, por favor, de volumen? Es un honor el compartir con ustedes en esta mañana. Gracias le doy al Señor por traerte, por entusiasmar tu corazón. Eso me dice mucho de ti. Me dice que eres una persona bien inteligente, que eres una persona visionaria, una persona que busca lo mejor, que busca al Señor y que sabe que necesita de Dios. No es mi tema, pero estaba meditando nuevamente. A mí ya no quiero usar esa palabra, me encanta, pero ¿qué palabra pudiéramos usar para algo que sobrepasa tu entendimiento, de una palabra que te sorprende tanto? Me emociona, bueno, tampoco es una palabra correcta porque sería solo una emoción, pero algo así como que me impacta, me estremece. Me estremece ver la diferencia de la casa de Abinadab y la casa de Obed-edom, me estremece. Imagínate, yo me puse a pensar, ¿cómo es posible que 40 años el arca, la presencia de Dios en una casa de Abinadab, no hizo un solo efecto sobre la familia de Abinadab? Y todavía aún me causa admiración que el rey Abinadab le confió el arca de la presencia de Dios a su hijo, haciendo de la presencia de Dios algo común. ¿Qué nos estará diciendo el Señor en estos momentos? Dile que está al lado tuyo, y yo no lo había dicho por mucho tiempo, pero dile al que está al lado tuyo, hey, Dios tiene algo entre manos y tiene que ver contigo. El hermano se le queda viendo como diciendo, ¿le digo o no le digo? Dios tiene algo entre manos que tiene que ver contigo. Qué bueno que Dios tiene algo entre manos que tiene que ver conmigo, porque seguiré siendo yo un instrumento escogido para el Señor, así como tú lo eres también. Pero imagínate 40 años. En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios no había venido al mundo, sino hasta que Cristo ascendió al cielo, ¿verdad? A estar sentado a la diestra del Padre. Por eso dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, el Consolador. Cuando llega el Espíritu Santo, que por cierto te tengo un chisme o una afirmación, el Espíritu Santo sí está aquí en la tierra. Todavía se sigue moviendo. Todavía hay personas que dicen, así dice el Señor. Todavía hay personas que creen y se mueven en la presencia del Señor. Todavía. Pero antes, en el Antiguo Testamento, la presencia de Dios yacía en el arca del pacto. Ahora, si solamente el arca del pacto tenía la presencia de Dios, por decirlo así, ¿por qué el rey Abinadab no le dio la importancia que tenía que tener? La misma presencia de Dios. Yo no sé qué haría si yo compré una réplica, imagínate, porque es lo que representa. Ahora imagínate tener la propia presencia de Dios en mi casa. Yo me vuelvo celoso y no se la suelto a nadie. A nadie se la suelto. Y el rey David escuchó que el arca estaba en la casa del rey Abinadab. No es mi tema, pero yo sé que Dios va a darle esta palabra, va a darle sentido a esta palabra que estoy diciendo. Y el rey David mandó a traer el arca del pacto. Pero, ¿qué crees? En el transcurso del arca, Dios se enceló tanto y se encendió con el pueblo de Israel, porque todos estaban tan igual de chuecos y sin entendimiento, y llevaban la presencia de Dios como si fuera nada. Hasta Usa, un levita de Dios que supuestamente conocía y tenía un corazón de adorador, dice que mientras que las vacas o los bueyes iban caminando, pasaron por un lugar apedreado, y el arca como que se quiso caer, y Usa puso la mano queriendo hacer el bien, y en ese mismo momento cayó muerto.
Abinadab, que supuestamente era una casa de Leví. Los de Leví son los adoradores también. Pero ¿qué pasó en ese lugar? El rey David mandó traer el arca hacia su castillo, hacia su reino. Pero como el rey David escuchó que estaba pasando cosas poderosamente sobrenaturales a través del arca, había muerte, había pestilencia, había destrucción, porque Dios estaba enojado de cómo estaban tratando su presencia. Y fue y le dijo, bueno, pues hay que dejarla en la casa de Obed-Edom. Y eso es lo maravilloso de esto que te quiero platicar. 3 meses no son comparados con 40 años. 40 años es toda una vida de miseria si lo ves a través de los ojos de Abinadab. Pero 3 meses es una vida de oportunidades para que nuestras propias vidas sean tan bendecidas. ¿Y qué fue la diferencia de todo esto? Que Obed-Edom sabía lo que estaba en su casa, que era la presencia preciosa y poderosa del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Creador de los 7 días de toda la historia de la humanidad. Estaba precisamente en la casa de Obed-Edom. Y Obed-Edom dijo, yo voy a hacer algo. Yo voy a presentar mi corazón, y no solo mi corazón, sino el de mi familia y de todos los pueblerinos que están alrededor mío. Todos se arrodillaron, todos trajeron una ofrenda al Señor, todos trajeron, desde el más niño hasta el más grande, todos se presentaron delante de Dios como una ofrenda agradable al Señor. Ese es un verdadero corazón de adorador. Les voy a confesar que estaba un poquito celoso de la manera como adoramos a nuestro Dios. Yo no lo puedo ver, yo no lo puedo ni ver su silueta tan siquiera, pero yo anhelo tanto que Él se mueva. Mira, por mi vida yo puedo decir, ok, Señor, yo sé cómo doblar mi rodilla, yo sé cómo buscarte en mi intimidad, pero yo quiero que te lleves eso a tu casa, porque Dios te ama de una manera inimaginable. De la manera como adoramos dice mucho de nuestras vidas. Y meditaba esta mañana y decía, ya entrando al tema, decía, ¿cómo Jesús pudo ser, cómo Jesús logró que 12 personas sin educación, sin riquezas, sin tal vez posición social, llegaran a trastornar toda la historia de la vida? Tanto que todavía ahorita estamos presentando estas palabras delante de ustedes. ¿Cómo 12 personas que sin estudios, sin conocimiento de quién era Dios, por decirlo así, conocían, llegaron a darle vuelta a la historia, a marcar nuestras generaciones? Tanto que hasta ahorita nosotros optamos por creer lo que está escrito aquí en su palabra a través de sus vidas, y estamos confiándole en nuestras generaciones. ¿Cómo Jesús pudo haber hecho eso? ¿Qué vio Jesús en ellos que la otra gente no estaba viendo? Yo me pongo a pensar, digo, imagínate esa escena. Jesús no se había presentado a nadie todavía. Bueno, pasó por las bodas, pero Jesús no se había presentado como el Cristo. Y Jesús iba caminando rumbo a Galilea. Y me imagino que iba caminando al lado de la playa. Estaban bastantes barcos embarcando, que ya venían de haber hecho su labor. Y en eso se le presenta Andrés. Y en eso se le presenta Simón, que es llamado Pedro. Y en eso se le presenta Felipe. Y les dice, ustedes síganme. Oye, cuando llega una embarcación, yo pienso que todo eso estaba lleno de personas. Pero ¿qué vio Jesús en ellos 3? Que les dijo, síganme. No nos vayamos tan lejos. ¿Qué vio Jesús en ti y en mí? Que nos dijo, sígueme. Pedro y Andrés eran pescadores
pero no eran los mejores pescadores. Entonces, ¿por qué ellos y no otros? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Por qué yo? Muchas veces me he hecho esa pregunta yo, Señor, tantas personas más experimentadas y capacitadas que yo, tantas personas que se ven que son fieles y que son que tal vez cantan mejor que yo, que tal vez levantan las manos más alto que yo, que tal vez vienen más vestido mejor que yo. ¿Por qué ellos y por qué a mí? Dice mucho que ver de cómo ves la vida conforme a cómo te califiques tú. Yo al momento de decir por qué a mí, yo mismo me estoy descalificando y no me siento capaz de nada. Pero ¿qué vio Jesús en ti y en mí que otros no han visto? Jesús pudo ver, aunque la vida nos haya cambiado, Jesús pudo ver que en ellos había ese código de honor, ese código de lealtad que iban a seguir a Jesús hasta la muerte, aún con los errores. Fueron 12 los discípulos que caminaron junto con Jesús y convivieron y aprendieron de Jesús. ¿Alguna vez te has sentido inspirado por alguien? ¿Alguna vez alguien te ha inspirado a hacerse, a querer ser mejor? Yo tengo muchas personas que me inspiran a ser mejor. Por ejemplo, mis hijos me inspiran a querer ser mejor cada día. Mi esposa también me inspira a ser mejor esposo o mejor esposa. ¿Quién te puede inspirar a ser mejor a ti? En el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 32, yo me imagino que aunque no eran estudiados, aunque no eran tal vez los más capacitados, aunque no eran los más experimentados en conocer a Dios, yo me imagino que a estas tres personas les sucedió lo mismo que les sucedió a estas personas. Cuando Jesús resucitó al tercer día de la cruz y cuando fue abierta la tumba de Jesús, se le presentó a dos personas que iban caminando. ¿Y qué decían de ellos? ¿No ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba esto en el camino? Cuando nos abría las escrituras, ¿no ardía mi corazón? Yo pienso que Pedro estaba escuchándolo y se quedaba, wow, esto era lo que mi vida necesitaba. Esto es la vida que le da sentido a mi vida y le da propósito a mi vida. Yo pienso que Pedro quedó enamorado, así como quedó los 12 apóstoles con Jesús, porque al escucharlo hablar nos inspiraba a querer ser mejores cada día. Tú cuando vienes a la casa de Dios, aunque sea una palabra, te dices tú, esta palabra cautivó mi corazón, me ayuda a querer ser mejor, me ayuda a ver la vida de diferente manera, me ayuda a entender mejor mi situación por la que estoy pasando, me ayuda mejor a entender y esperar en Dios. Eso es lo que hace venir a la casa de Dios. Venir a la casa de Dios no te hace cristiano. Venir a la casa de Dios no te garantiza un cambio. Lo que te garantiza el cambio es lo que tú vayas a hacer con la información que tú te vayas a llevar de este lugar. Ahí viene el cambio, como le pasó también a Pedro y a esos discípulos. Me imagino que así sentían los apóstoles al caminar con Jesús. Pero ¿quién se quiere ir del lado de una persona que te influye tanto, que te inspira tanto? Yo pienso que nadie. Dentro de la vida de los discípulos estaban sucediendo cosas que jamás habían vivido. En la vida de cada uno de ellos, conforme les hacía falta sobre su vida, estaban sucediendo transformaciones en su interior que no se veían, pero se vivían. Yo estaba platicando esta mañana con una persona y le estaba, estaba platicando con mi hijo el mayor.
Y estábamos platicando y hacía la diferencia entre pastora y yo. Y yo decía, sí, es que ella te está diciendo de una manera y te está amando a la misma vez. Yo soy más tranquilo y te estoy amando a la misma vez. Pero por eso estamos juntos, le decía, porque la paciencia que hay en mí es lo que le completa a la pastora. Y la fuerza que hay en pastora es lo que me completa a mí. O sea que somos un complemento. Y yo le decía, hijito, tenemos 6 días a la semana, que cada día tiene 24 horas. Así que tienes 144 horas para hacer lo que tú quieras con tu vida. Pero venimos a darle 2 horas a Dios. Y muchas veces no nos atrevemos ni a darle lo mejor a Él. Si tú le sacas aunque sea el 10% de las 24 horas, son 2 horas aunque sea. Ni eso nos preocupamos por darle mejor a Dios. Por eso venimos a la casa de Dios y decimos, ¿no ardía nuestro corazón cuando escuchaba estas palabras mencionar de la palabra de Dios de la Biblia? En el libro de Hechos, capítulo 19, del versículo 11 al 12. En el libro de Hechos 19, capítulo del 11 al 12. Dentro de las vidas de los discípulos estaban sucediendo cosas que jamás habían sentido. Estaban por primera vez en sus vidas sintiéndose vivos y con propósito. Cuando fue el tiempo, los apóstoles fueron enviados a dar las buenas nuevas y a ser llenos del Espíritu Santo. Y aquí en el libro de Hechos 19 dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por las manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Los milagros comenzaban a suceder a través de los apóstoles, al convivir con Jesús, al pasar el tiempo con Jesús, al conocer a Jesús. Y Jesús decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha recibido a mí, ha recibido al Padre. Hey, yo no sé tú, pero Dios te está abriendo una ventana de conocimiento en este momento que te está dando a entender que Pedro y los apóstoles empezaron a hacer milagros por la convivencia que tenían con Jesús, por el conocimiento que tenían de Jesús, porque estaban convencidos de quién era Jesús. Y los milagros que hacían Pedro y los discípulos son las consecuencias de haber creído en un Dios vivo que todo lo puede. ¿Qué te hace pensar tú que si tú estás aquí en este lugar, que Dios te dijo, ven y sígueme? ¿Qué te hace pensar, decir, oh, voy a escuchar, voy a buscar, voy a doblar mis rodillas, me voy a interesar en el reino de Dios? Cosas sobrenaturales tienen que sucederte. No puede ser el mismo, no puede ser la misma. Espera cosas nuevas del cielo, porque Dios le da a aquellos que se comprometen con Él. Dios bendice a los que se comprometen con Él, y Dios se compromete con los que se comprometen con Él. Y eso es la gran diferencia. O sea que lo que te hace la diferencia no es el venir, sino lo que crees, en lo que estás escuchando, lo que transforma tu vida y la de tus generaciones. Venir a la iglesia no cambia a las personas, lo que cambia será lo que hagas, como te digo, con la información. ¿Qué le da credibilidad a una persona? ¿Qué le dio credibilidad a Jesús? ¿Qué le dio credibilidad a Jesús? Lo que le dio credibilidad a Jesús es que Él se mantenía fiel en sus palabras y aún todavía las cumplía. Si se te apareciera alguien en esos tiempos y te dice, yo soy el Hijo de Dios, y tú le vas a decir, y sí, yo soy la mamá de los pollitos. Pero a través de las obras y a través de la fe es cuando Dios se movía y Jesús se movía y sabía moverse. Me llena tanto de amor, o sea, me impacta mi vida cuando se le presentó a la samaritana en el pozo, Isaac. Empezó a hablarle y fue la primera vez que Jesús dijo, yo soy el Cristo. A nadie me he revelado. Tú eres la primera persona que te estoy diciendo que soy el Cristo. Y no le creyó. Dice, no me crees. Pues fulanito este y este y esto.
y el otro esto y esto y esto. Y él dice, párate ya te entendí, ya sé que eres el Cristo. Pero Jesús dice, bienaventurados los que creen y no me vieron, así como tú y como yo. O sea que Dios te dice a través de tu palabra, de su palabra, que tú eres tan bienaventurado porque no viste, no le has visto, mas sin embargo le estás creyendo. Y eso es lo que hace la diferencia de que tu milagro esté a punto de suceder. Porque dicen que tu palabra está en un sí y en un amén. Tú dile, Señor, sí y amén, y que se haga tu voluntad. A la hora que tú quieras, en el método que tú quieras, a la manera que tú quieras, pero que se haga, porque eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios se hizo para que se cumpliese solamente, no solamente para que tú y yo escuchemos, sino para que se ponga por obra y que se crea su palabra. Y si tú crees que esto va a suceder, prepárate, porque estás a punto de recibir lo que está anhelando tu corazón. Dios te puede decir, deleítate en el Señor. Dios te puede decir que todas las peticiones estén en el corazón de Dios. Dice la palabra de Dios, y Él da mucho más abundantemente lo que podamos pedir o entender. Y dice en la palabra que todo lo que desea tu corazón, pide por Él. Dice en la palabra de Dios que la ofrenda todavía de Abel sigue gritando en aquel campo. Sigue recordándolo y sigue teniendo memoria en el corazón de Dios. Imagínate qué poderoso es eso. A Dios se le da lo más excelente. A Dios se le da lo más excelente. Yo no sé, pero bueno, siempre volvemos con el Davidcito. David, entre lo más lo voy conociendo, más tremendo voy pensando que era. Pero una sola cosa hacía bien el rey David. Era tener un corazón que adoraba tanto a Dios, que Dios mismo llegó a decir, ese tiene un corazón como el mío. Ese sabe cómo honrarme y cómo alabarme y cómo adorarme. Por más malo que Davidcito pueda ser. ¿No te ha pasado con tus hijos, los que tienen hijos? Que tus hijos pueden ser un remolino todo el día, pero de repente se te acuestan en tu regazo y te ven con esos ojitos de que no rompieron nada. Y después te dicen, te amo, papi. Oh, te derriten. Y se te olvida todo. Y saben cómo darte, saben cómo llenar tu corazón. Así era David. Así era David. David cometió errores más. Lo único que hacía era para Dios, lo hacía mejor. Lo único que podía hacer para Dios lo hacía mejor que nadie, que era adorarlo. Y también que lo hacía que llegó a tener un corazón como el de Dios. Atrévete a darle lo mejor a Dios esta mañana, ya sea en tu casa, ya sea en tu trabajo, ya sea en cualquier cosa que tú estés emprendiendo, pero atrévete a presentarlo lo mejor a Dios. El tema de este servicio es que somos instrumentos escogidos para el Señor. Somos instrumentos escogidos para el Padre. Somos sus embajadores. Somos parte de su reino. Cuando uno escucha, atrévete a dar lo mejor para Dios, te lo voy a poner en mi propio testimonio. Antes, cuando yo venía a la casa de Dios, decían, atrévete a dar lo mejor para Dios. Y yo escondía mi cartera. O me daban ganas de ir al baño, o me daban ganas de ir a tomar agua, pero me salía. Atrévete a dar lo mejor para Dios, decían los siervos de Dios. Muchas veces pensamos que darle lo mejor a Dios tiene todo que ver con el dinero. El dinero es lo único, es lo último que Dios piensa. Pero como esa necesidad sí está en nuestro corazón y sabemos que nos cuesta, por eso decimos, mejor vamos a tomar agua, porque eso sí nos cuesta a nosotros. Pero mira, no es mi tema, pero si tú eres de esa persona que le duele ofrendarle a Dios
y los que me están viendo también en la pantalla, si son ustedes unas personas que les duele ofrendar a Dios, son los principalmente tienen que ofrendarle, porque eso tiene que quebrar todo corazón duro. Dice Dios en su palabra: Dios bendice al dador alegre. No me creas a mí, no me quieras creer, pero pruébalo, cálalo al Señor. En el libro de Malaquías dice: haced esto, o sea, pruébame en esto. Pruébame para que veas cómo voy a reprender al devorador de tu vida. Muchos de nosotros ni nos damos cuenta de que tenemos un chanclotín que nos está sosteniendo todo el tiempo. Y dice: y verás cómo abriré las ventanas de los cielos para que sobre y que abunde. La pobreza no se lleva en nuestras cuentas de bancos. La pobreza se lleva y se carga en nuestra manera de pensar. Atrévete a dar lo mejor a Dios, es en lo primero que pensamos. Pero dar lo mejor a Dios es dar lo que te mueve tu vida. Y no te imaginas los cambios que mi familia y yo hemos tenido que hacer para poder estar aquí en este lugar. Nosotros ya hace mucho tiempo, desde como el 2005 que hemos aprendido a vivir en fe. Y Dios nunca nos ha fallado. Y estoy seguro que ni nos fallará. Pero somos instrumentos escogidos para Dios. Yo escuché un día, me dijeron, cuando Dios da una visión, también da la provisión. Así que, ¿qué nos preocupamos? Si Dios es el que Dios todo lo puede. Entregar lo mejor de nosotros tiene todo que ver con el por quién y el cómo es guiado nuestro corazón. Es por eso la importancia de vivir sin aparentar, porque las cosas de afuera no mueven ni cambian el corazón. Y te lo vuelvo a decir, que vengas a la iglesia no te garantiza un cambio, pero alimenta tu espíritu y te permite ver la vida de diferente ángulo y da excelencia a tu manera de vivir. Voy a adelantarme un poquito. Yo me quedé pensando en dos ejemplos que sacudieron mi vida cada vez que los leo. En el libro de 2 de Samuel, capítulo 23, del versículo 8 al 7, había tres hombres en el reino de David. Eran tres hombres, no sé, venían de los más atrevidos. Eran instrumentos del reino de Dios. En 2 de Samuel, capítulo 23, del versículo 8 al 17, había tres guerreros cuales eran los mejores soldados de David. ¿Y qué crees que los hizo los mejores? ¿Qué crees que hizo? Si has leído este capítulo, ¿qué crees que te puede hacer mejor a ti para Dios? ¿Qué crees que te puede hacer mejor instrumento a ti para el Señor? ¿Tú crees que a estos hombres lo hacían mejor por su destreza en las espadas? ¿Tú crees que estos hombres eran los mejores por su sangre y su sed de matar? Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. El tashmonita que se sentaba en la cátedra principal de los capitanes era Andino, el esnita, que mató a una ocasión sobre 800 hombres. Mira, más adelante, después de Eleazar, hijo de Dodo de Ahoí, fue de los tres valientes que estaba con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían juntado allí a la batalla y subieron a los de Israel. Y lavándose, hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y se le quedó pegada la espada en la mano. Imagínate, aquel día Jehová hizo gran salud y volviéndose en el pueblo en pos de él solamente a tomar el despojo. Pero mira Sama, mira lo que le pasó a Sama. Después de fue Sama, hijo de Arita, que habiéndose juntado a los filisteos en una aldea donde vendía, esa aldea había cultivo de lentejas. En una aldea había allí una suerte de tierra de lentejas y el pueblo había huido delante de los filisteos. Llegaban los filisteos a amedrentar a los israelitas y se topó a Sama, que estaba en ese lugar. Él entonces, Sama iba a correr, pero dijo: hasta aquí.
Entonces se paró en medio de la suerte de la tierra y defendió, hirió a los filisteos, y Jehová hizo gran salud sobre él. A mí me gusta mucho la versión que tengo aquí de la Reina Valera. Dice, entonces, dice, eso era el 13. En otra ocasión, 3 de los 30 valientes fueron, muy bien, el 12. Pero Sama se plantó en medio del campo y defendió, y dice que dio una gran victoria. En el 13 dice, en otra ocasión, 3 de los 30 valientes, o sea ellos, fueron a la cueva de Adulán. ¿Quién estaba en la cueva de Adulán? David. El rey David estaba en la cueva de Adulán. Estaba sentado. Ahí hizo unos aposentos donde estaba el rey David. Y era el comienzo de la siega, y una tropa filistea acampaba en el valle de Refayín. David se encontraba en su fortaleza, y en ese tiempo había una guarnición filistea en Belén, o sea que cerca de ellos. Y mire, eso es lo más importante de esto. Como David tenía mucha sed, exclamó: ojalá pudiera yo beber del agua del pozo que está en la entrada de Belén. Estaban esos 3 valientes, no estaban con David, pero escucharon que su rey tenía el deseo de tomar un vasito de agua donde estaban sus enemigos. Imagínate, ay, se me antojó un vasito de agua allá donde están los que me quieren matar. Entonces en el 16, los 3 valientes se metieron en el campo filisteo, sacaron agua del pozo de Belén y se lo llevaron a David, pero él no quiso beberla, sino que la derramó el agua en honor al Señor, y declaró solamente diciendo: que el Señor me libre de beberla. Eso sería como beberme la sangre de hombres que se han jugado la vida, y no quiso beberla. David solamente dijo: quiero un vasito, ¿cómo se me antoja un vasito de agua? No dio una orden. Pero la fidelidad de estos 3 guerreros, que por eso eran los mejores, hizo y concibieron los 3: vamos a darle el deseo que nuestro rey quiere. David, tú podrías decir: hey, dieron su vida por ese vaso de agua, ¿y por qué la tiró al piso? Porque hasta aún David conoció la honra que hicieron y dijo: esta agua se la merece el Señor mejor, más que yo. Imagínense ese corazón del rey David, y todavía el corazón de estos 3 guerreros. Gente, instrumentos escogidos como estos son los que Dios anda buscando en estos tiempos. Personas que deleiten el corazón del Señor. Personas que digan: voy a hacer lo que le complace a mi Dios. Esas personas Dios está buscando en esos tiempos. ¿Tú crees que la guarnición de los filisteos no pudo haber visto a estos 3 guerreros? Pero por la fidelidad y el código de honor que había en ellos, yo pienso que Dios les abrió el camino, porque sabía que ese vasito de agua representaba más que solamente un vaso de agua. Representaba la fidelidad de 3 hombres que daban todo por su rey. Estaban prestos para darle lo mejor al rey, y desarrollaron el código de honor y de lealtad hasta la muerte. Existe otra historia que yo no sé por qué no la ha descubierto Telemundo ni Televisa, que los protagonistas son Penina, Elcana y Ana. Yo no sé por qué no hayan hecho una novela de ellos. Pero imagínate, Elcana tenía 2 esposas que son Penina y Ana, la cual Penina le daba hijos como conejo, y Ana no podía darle hijos, ni siquiera uno a Elcana. Pero Ana era la más amada de las 2. Y Penina lo sabía. Y Penina, estaban en la hora del lonche y de la comida, y venía Penina y abría la puerta, y con una risita pasaban sus 14 hijos, y veía a Ana y como que le hacía y Ana solamente agachaba su cabeza. Y Elcana sabía que a Ana le dolía y volteaba a verla, pero recibía a sus hijos. Pero fue tanto lo que vivió Ana, que un día tuvo que ir y bajar delante de la presencia de Dios.
En el 1 Samuel capítulo 1, versículo del 10 al 18, dice, 1 Samuel capítulo 1, versículo del 10 al 8, dice, y Ana, llorando con el alma llena de amargura, se puso a orar al Señor y le hizo esta promesa: Señor Todopoderoso, si te dignas contemplar la aflicción de esta sierva tuya y te acuerdas de mí y me concedes no 14, sino un hijo, yo lo declararé toda su vida, dedicaré toda su vida a tu servicio, y en señal de esta dedicación no se le cortará el pelo. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, el sacerdote Elí se fijó en su boca, pero ella oraba mentalmente. No escuchaba su voz, solamente movía sus labios. Elí creyó que entonces estaba borracha. Y en el 14 le dijo: ¿hasta cuándo vas a estar borracha, mujer? Deja ya el vino. Pensó que estaba tomada. Y le volteó a ver a Ana y dice: no es eso, Señor. No es que haya bebido vino ni ninguna bebida fuerte, sino que me siento angustiada y estoy desahogando mi pena delante del Señor. No piense usted que soy una mala mujer, sino que he estado orando todo este tiempo porque estoy preocupada y afligida. Entonces entendió el sacerdote Elí y le dijo: vete en paz, y que Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Muchísimas gracias, le contestó ella. La vida se vive y se provoca. La vida se vive y se provoca. Ana provocó un milagro a Dios, porque Dios 9 meses después le dio un hijo llamado Samuel, un profeta de esos poderosos, y se lo dedicó a Dios, dándolo como ayudante del sacerdote Elí. Y nosotros necesitamos gente que sacuda todo el tiempo. Nosotros necesitamos juntarnos con personas que nos ayuden a ver la vida de diferente manera. ¿Cuántos son emprendedores de este lugar? ¿Cuántos son emprendedores en este lugar? Queremos emprender, queremos vencer, queremos ganar. Y se va a escuchar un poco fuerte esto que voy a decir, pero nos juntamos con personas que no quieren emprender nada. Nos juntamos con personas que más que nos beneficien nuestra vida, nos invitan a fallar. Dice mucho de las personas con las que nos juntamos. Dice mucho de las palabras que salen de nuestra boca. Dice mucho la prioridad que tenemos sobre nuestras vidas. Todos queremos emprender, todos queremos ser bendecidos, pero ¿qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿Qué lugar ocupa Dios, el Señor, el Rey Todopoderoso, por el cual vienes a este lugar y levantas tus manos? ¿Qué lugar ocupa sobre tu vida? Si Dios ocupa el primer lugar sobre tu vida, quiere decir que en este día tú has entendido y vas a salir a hacer los cambios correspondientes que necesita tu vida urgentemente hacer. Pero si tú vienes a este lugar, escuchas esta palabra y sales igual, y a la siguiente semana sigues cometiendo los mismos errores que estás cometiendo la semana pasada, no hubo arrepentimiento sobre tu vida. Y así que ¿qué quiere decir? Que no te importó, te importaron 3 pepinos lo que yo dije esta mañana. Así de fuerte es. Pero lo que hace la diferencia sobre tu vida es que hagas los cambios sobre tu vida, que tomes en serio y que tomes tu responsabilidad, porque eres un instrumento escogido para el reino de Dios. Eres instrumento escogido para el reino de Dios. Y hay un dicho que a mí me enseñaron que dice que el que no sirve, no sirve, y si no sirves, pues no sirves. Pero Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Por eso dice su palabra que Él no te quita el don que puso sobre ti, porque Dios sabe muy bien lo que está haciendo. ¿Qué es lo que Jesús vio en esos discípulos? ¿Qué es lo que Dios está viendo en ti esta mañana? Dios sabe que tú puedes. Por eso te trajo a este lugar, por eso te puso en esa silla, para que tú puedas escuchar. Hay un dicho que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Los hijos de Elí, por ejemplo, los hijos de Elí
sabían hacer el trabajo, pero no significa que ellos eran sacerdotes de Dios. Y todavía aún Elí, que estaba consecuentándolos a sus hijos, uno por uno fue cayendo. Y vino Samuel y reemplazó a todos los sacerdotes de ese lugar. La vida se vive y se provoca. Que de este día en adelante tú vivas tu vida con el consejo y la sabiduría de Dios, para que todo lo que tú hagas sea provocado a través de lo que tú portas en tu corazón. A nosotros nos conviene, somos los principales que nos conviene hacer estos cambios. A la reina Ruth, más bien era Ruth, le dijo su tío: si tú no haces esto por tu pueblo, Dios va a traer auxilio de alguien más, pero tú y tu casa prepárate, porque van a perecer, porque tú fuiste escogida para Dios, mas no quisiste hacerlo. Pero quién sabe si para este día has nacido, pero quién sabe si para este día has sido escogida, pero quién sabe si para esta hora has venido a este reino. Yo puedo estar predicando en este momento, pero quién sabe si tú eres el escogido para venir a cambiar la historia de este pueblo, estimo. ¿A cuántos de aquí le han dado una palabra profética? ¿Consideras tú que estás viviendo esa palabra? Porque no creas que Dios te va a dar otra palabra si no te has movido en la que ya te dieron. Ahora no te sientas excluido. A todos los que estamos aquí hemos sido llamados y escogidos y a ser discípulos a todas las naciones. ¿Consideras tú que es bueno que en este pueblo se multipliquen 2 tú, o 3 tú, o 4 tú? ¿Cuántos lo creen así? ¿Tú crees que se multipliquen 2 o 3 o 4 personas como tú? Ajá, exactamente, pastor. ¿Verdad? Ya es suficiente con uno, ¿no? Entonces, formémonos para bien. Y estando bien nosotros delante de Dios, ahora sí, que se multipliquen todos los que se tengan que multiplicar detrás de nosotros. Así dice en su palabra: el que no es conmigo, contra mí es, y el que no recoge, simplemente desparrama. Dios te ama de una manera sobrenaturalmente inimaginable. Dios quiere darle el rumbo a tu vida, que aparte de ser bueno, es agradable para ti y es perfecto para ti. No sé si estés pasando por alguna situación dolorosa en estos momentos, pero hasta ese dolor muchas veces son necesarios para que Dios forme al hombre y a la mujer que Dios quiere hacer sobre tu vida. Porque Jesús no se equivocó en decirte: sígueme. Él sabe que vio en ti que nadie más está viendo. Quizás tú eres la primera generación de tu familia. Quizás tú eres la que estás pagando el precio en este momento. Pero si tú eres la única persona que está pagando un precio para que todas tus generaciones detrás sean salvas, óyeme, qué honor que Dios te haya puesto a ti como pionero que cambie la historia de tu familia. Si yo recibí a Cristo en mi corazón, y de aquí para abajo todos mis hijos y los hijos de mis hijos y los nietos de mis hijos, y así generaciones para atrás, si por mí como puerta del cielo van a ser salvos todos ellos, que se haga la voluntad de Dios, que es la mayor honra que puede tener un hombre, ser instrumento escogido de Dios.
Yo ayer que estaba orando, por la noche yo estaba desesperado. Le decía: Señor, yo quiero saber amarte como tú quieres ser amado. Yo quiero moverme y complacerte de la manera que a ti te guste ser complacido. Yo decía: yo quiero presentarme delante de ti y darte todo lo que mi amor hacia ti. Que tú seas siempre la prioridad de mi vida. Y eso, mis amigos, cuesta. Yo un día le dije al Señor, ya para terminar, es más, hasta voy a tomar un traguito de agua porque se me atora. Yo le dije un día al Señor: Padre, yo no te voy a dar nada que no me cueste. Y me costó. Tanto que ahí tengo una foto en mi celular con sondas pegadas aquí, checándome el corazón porque ya me les iba. Me costó. Pero ¿sabes cuál fue lo más gratificante? Que cuando fui a una conferencia, a través de una profeta, me dice: mi perfume no cualquiera lo puede tener. Dice: tú has sido probado y fuiste aprobado. Y me dijo muchas cosas más. Y vino otro profeta el siguiente día y nos dijo muchas cosas más. ¿Tú crees que no vale la pena? ¿Tú crees que no vale la pena todo lo que tú haces para Dios en tu corazón? ¿Tú crees que Dios es ciego y no ve cada lágrima que tú derramas? Porque lo que te hagan a ti, se lo hacen a Él. ¿Tú crees que Dios se va a quedar con los brazos cruzados, verte sufrir cuando tú le entregas toda su confianza a Él? Así no es mi Señor, ni tampoco tu Dios. Dios te ve aún lo que tú ni sabes de ti mismo. Lo que te hagan a ti, se lo están haciendo directamente a Él. Y terrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo, dice su palabra. Mis amigos, yo quiero que ustedes reciban a Jesús en su corazón de una vez por todas. Este día, por favor, te lo digo, te suplico que le abras tu corazón a Dios. No dejes pasar esta oportunidad. Yo quiero que tú te veas a través de los ojos de Dios. Si supieras cómo te ama el Señor. Dios quiere quitar toda la tristeza que haya sobre tu vida. Ninguno de los que estamos aquí está exento de un pasado donde nos venimos desmoronando. Todos los que estamos aquí, aunque sea una persona, pero todos los que estamos aquí, aunque sea una, sufrió tal vez una separación de sus padres, tal vez un abuso de algún familiar, tal vez un abuso físico o un abuso mental. Todos por aquí tal vez sufrieron algún tipo de muerte que los marcó. Todos los que estamos aquí, aunque sea uno, ha sufrido de alguna manera que trae en su alma cargada y quebrada. Dios ve todas esas marcas, por eso te trae a este lugar. Él es el alfarero, Él es el doctor, es el cirujano del corazón. Dios quiere sanarte, Dios quiere volverte a hacer su obra perfecta. Dios quiere darte una mejor vida de la que tú te estás imaginando, pero no te interpongas delante de la bendición y de Dios, porque nosotros somos los únicos que estamos deteniendo que Él haga su obra perfecta en nosotros. Bendito sea el Señor de que tal vez no somos miles, pero somos unos cuantos que estamos entendiendo esta palabra el día de hoy. Y yo estoy creyendo en el nombre de Jesús que tú vas a hacer y vas a permitir que Dios haga los cambios que tiene que hacer sobre tu vida. En el nombre de Jesús. Póngase de pie, por favor. Mira, discúlpeme si te hablo de una manera fuerte. Yo pienso
Se va a escuchar mala esta referencia, pero yo pienso que es mejor que nos hablen pelado, ¿no? Que nos hablen así como es. En vez de que pongamos palabras lisóngenas, en vez de que pongamos palabras que nos endulcen simplemente nuestra manera de pensar, pero al salir de aquí simplemente se nos olvida y venimos, qué bueno estuvo el servicio, sí, bien padre, pero no te llevaste nada para tu casa ni tu familia. Y esta es la única oportunidad que tengo yo para que tú me escuches. Así que mira, no me estás pidiendo un consejo, pero te lo voy a dar. Ábrele tu corazón a Cristo esta mañana y deja que Él haga lo que tengas que hacer en tu vida. Busca la santidad, pero que no te enfoques en ser perfecto. Deja que Dios sea perfecto. Él sabe muy bien qué hacer contigo. Pero si tú vas a hacer algo este día que le agrade al Señor, que comience a través de un cambio de tu mente, un cambio de tu corazón, un cambio de hábito, un cambio de vida, que le dé la gloria a Él verdaderamente. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias, mi Señor. Hermana Keila, ¿puedes poner una adoración, por favor? Tengo de sentir en mi corazón de que le demos un canto de adoración al Padre. Por favor, en el nombre de Jesús, Señor. Te adoramos, mi Padre. Espíritu Santo, muévete libremente, Señor Dios, en este lugar. He aquí tus hijos, Padre Dios. Yo sé, Padre Dios, que tú les has hablado a todos, principalmente a mí, Señor. Ven, Padre Dios, tú y toca la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Ayúdanos a ver, Padre Dios, que como está escrito en tu palabra, Dios, que somos hechura tuya, Señor. Tenemos vestiduras de la sangre del Cordero, Señor. Espíritu Santo, seas tú nuestro consejo de cada mañana. Seas tú el consejo de nuestros días, Señor Dios. En el nombre de Jesús, Padre Dios, te adoramos. Te adoramos, Padre Dios.